¿Sabes por qué el enemigo no te puede tocar? Aquí estamos listos para poder avanzar en este campo de la batalla. Listo, entonces la palabra de Dios nos lleva inmediatamente hasta el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, verso 24 hasta el 26. Y dice de esta manera: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el enemigo. ¿Qué nos está dando a entender estas porciones bíblicas, esta palabra divina que fue inspirada por el Espíritu Santo y escrito por muchos hombres santos desde el Antiguo Testamento hasta el día que Dios lo concedió cerrar esta palabra? Nos está diciendo que todo ser humano que se convierte para Cristo inmediatamente es liberado de toda opresión del enemigo, del mundo y toda tentación que se provenga de este mundo pecaminoso. Pero hay muchos de nuestros hermanos que vuelven a lo mismo, faltando herramientas eficaces en su vida sobrenatural, para lo cual nosotros podemos dar a entender que el enemigo no te puede tocar. Realmente, cuando vamos a cumplir estas 5 funciones importantísimas, vamos a ver 5 características por las cuales el enemigo no te puede tocar. Por eso dice que el enemigo anda por lugares secos, dice, y no hallándolo, este ser vuelve a buscar. Entonces el enemigo está buscando, está tratando de ver un error, una falla, una debilidad en nosotros, pero de antemano sabemos que la debilidad que reina en este mundo es la vieja naturaleza, de la cual heredamos de Adán y Eva. Adán y Eva, nuestros primeros padres, de las cuales mucho no entendemos por falta de conocimiento, de meditación o de búsqueda sobrenatural en la Biblia. Sabemos que ellos transmiten a la humanidad. En todas las generaciones transmiten la vieja naturaleza, porque en el huerto de Edén, ahí es donde el enemigo introdujo su pecaminosidad a través del engaño, ofreciéndole a Adán y Eva el fruto prohibido, llamado el conocimiento de la ciencia y del mal. Entonces miren ustedes, Adán y Eva eran seres perfectos. Eran seres que andaban desnudos, pero no se avergonzaban de su desnudez. ¿Por qué? Porque ellos no conocían lo bueno y lo malo, eran santos y puros. Pero como el enemigo andaba buscando, andaba tratando de entorpecer la obra divina de nuestro Creador y Hacedor de maravillas, nuestro Padre, el amado Jesucristo y el amado Espíritu Santo, Él utilizó la artimaña y la mentira, viendo y engendrando a través de Adán y Eva la codicia. Como se dice, el deseo que ellos nunca tuvieron. Entonces, dense cuenta que si Dios creó a Adán y Eva con el libre albedrío de decidir, también creó a los ángeles, arcángeles, querubines y serafines con ese libre albedrío de no ser como robots, manipulados o no. Ellos también tienen decisión libre. Por eso tú y yo tenemos esa decisión. Entonces, hoy en día podemos entender porque muchos de nuestros hermanos cristianos están envueltos en delitos y en pecados, en enfermedades, en fracasos, en desgracias, etcétera, etcétera, etcétera. Es por esta causa, y por eso esta causa nos va a ayudar a sobresalir de este conflicto espiritual. Tenemos los enemigos que muchas veces hemos nombrado. El mundo y sus deseos pasa, dice la Biblia. También tenemos el enemigo número 1. El 1 es la pecaminosidad que vive dentro de este ser, pero gracias al Creador y Hacedor de maravillas, como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero dentro de nosotros tenemos que activar esa llave de darle potestad bien a la palabra o potestad bien a la carne
y dejar que el enemigo nos tente y el enemigo nos destruya en base a nuestros errores. Por lo tanto, quisiera narrar todas estas cosas que realmente va a ser de edificación al pueblo de Cristo y a aquellos que también están conectados y trabajando arduamente en la siembra y en la cosecha. Sabemos que Dios produce en nosotros el querer y el hacer. Hay dos formas de hacer y querer: el hacer humano, el hacer carnal, y el deseo y querer sobrenatural. Dios quiere tomar control de todos nosotros, pero nosotros quizás no lo dejamos. ¿Por qué? Porque todavía estamos sometidos bajo el gobierno de nuestra carne, nuestro yo, nuestro ser, nuestra vieja naturaleza. Por eso en estos momentos deja que el Espíritu Santo trabaje a través de ti y comience a sembrar y después a cosechar y sembrar y cosechar. Recuerden la ley de la siembra y la cosecha, que cuando dejas de sembrar ya no hay cosecha, viene la escasez, y por lo tanto no nos cansemos de hacer el bien, dice la Biblia, porque a su tiempo, en el tiempo de Dios, cosecharemos. Entonces vamos por el primer elemento sobrenatural por los cuales el enemigo no nos puede tocar, porque anda buscando como león rugente a quien devorar. El enemigo busca lo que le agrada, lo que olfatea. A él le gusta la carne, le gusta el filete, le gusta el bistec. Pero usted no debe oler a carne, usted debe oler a sobrenatural. Entonces el enemigo no me puede tocar. ¿Por qué? Porque tengo un estilo de vida llamada Biblia. La Biblia es el elemento fundamental para que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Recordemos Mateo 4. Cuando el Espíritu lo llevó a Jesús al desierto para ser probado después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice que el primer elemento que se presentó es que él tuvo hambre. Pero ahí nos genera dos tipos de hambre. El hambre sobrenatural, que siempre está latente para satisfacer nuestra naturaleza, nuestros deseos sobrenatural, nuestro espíritu, y el hambre que también necesita la carne para alimentarse. Apareció el tentador y arremete a nuestro Señor Jesús por 3 veces. Pero Jesús, como estaba lleno de la palabra, su palabra es tajante, le dice: escrito está. No solamente de pan material vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el enemigo no me puede tocar porque tengo un estilo de vida bíblicamente comprometido. Todos los días medito la palabra, pero de una manera sobrenatural. Porque hay otra manera de leer la Biblia, como un cuaderno, un libro, una revista, un periódico. He aquí, debemos leer la palabra como que tenemos hambre y debemos rebuscarla en ella. Cuando leemos la palabra, Dios nos trae la revelación. Y cuando nos trae la revelación, nos lleva a la segunda dimensión. ¿Cuál es la segunda dimensión? ¿Sabes por qué el enemigo no te puede tocar? Porque tienes un estilo de vida en oración. Ya tienes dos facetas importantísimos. La Biblia, que es la espada de 2 filos que penetra y divide entre el alma y el espíritu. Y ahora tenemos la oración, la comunión con Dios. La oración es pedir dirección a Dios en base a la revelación divina de la palabra de Dios. Entonces el enemigo, ¿por qué no te puede tocar? Porque vives un estilo de vida sometido en oración. Y la oración genuina es bíblica. La oración bíblica, no la oración humana, no la oración religiosa, no la oración que realmente no está basada. Por eso oraremos en espíritu y en verdad. Ya tenemos 2 elementos importantes. ¿Sabes por qué el enemigo no te puede tocar? Porque tienes un estilo de vida en la palabra. 2, porque tienes un estilo de vida en oración. Entonces, creyente que no se somete a la palabra, no la escudriña, no la busca, al menos 1 hora diaria someterse a que al principio es aburrido, que al principio, amados hermanos, es colosal. Al principio no tiene sentido porque no vas a entender nada, pero en la insistencia está el secreto, en la insistencia está la exquisitez, en la insistencia está el surgir, el brotar las promesas divinas de la palabra de Dios. Entonces, si el enemigo aún te toca, es porque aún faltan más elementos. Y quisiéramos ir al tercer elemento. ¿Sabes por qué el enemigo no te puede tocar? Porque tú tienes un estilo de vida en obediencia hacia Dios. La obediencia es atacada constantemente. Para leer la Biblia también es atacada constantemente con entretenimiento. Te tocan a la puerta, te llaman, te buscan, te timbran el teléfono. Y nunca va a querer, amado hermano, el enemigo, que tú descubras, que Dios te revele y te manifieste. Cuando estás en oración te perturba a través de los pensamientos, las ideas. No quiere. Ahora ataca tu obediencia.
Entonces el enemigo no te puede tocar porque tú tienes un estilo de vida de obediencia hacia nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 8, verso 8, que los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, mire usted, si nosotros desobedecemos a Dios en este campo de la batalla, no podemos agradar a Dios. Somos personas no gratas en su presencia. Hay otro texto que también dice, Santiago 4:4, que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye un enemistado de Dios. Y también dice que se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo podemos hacer esto entonces? Nuestra obediencia es todos los días atacada, todos los días bombardeada, pero si yo, gracias a Dios, vivo este margen de la palabra, estoy al margen de la batalla, estoy consciente de esto porque hay un momento que tengo que dejar mis cosas materiales, tengo que dejar para someterme al reino de Dios y ahí fluir y vivir bajo la unción del Espíritu Santo. Pero no entendemos, ¿por qué? Porque realmente esto es para el que tiene hambre y sed de justicia. Entonces la pregunta es, ¿sabes por qué el enemigo no te puede tocar? Porque tienes un estilo de vida en la palabra de Dios, Biblia. 2, ¿sabes por qué el enemigo no te puede tocar? Porque vives en una oración bíblica constante, sometido. Oras en el Espíritu, oras en la palabra. La tercera es, ¿por qué el enemigo no te puede tocar? Porque vives sometido en la obediencia, aunque tu obediencia es atacada por tu carne. ¿Por qué? Porque vivir en la carne no es agradar a Dios. Y someterse al mundo es enemistad con Dios. Y los que se hacen amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. Entonces el enemigo no te puede tocar hasta esta tercera dimensión. Pero aún faltan. Puede decir, ya estoy en la primera, en la segunda. Amado hermano, estoy sometido, pero aún siento vulnerabilidad. Ataca mis pensamientos, ataca mis finanzas, ataca mi sanidad, ataca mi tranquilidad, mi sueño. Es que falta más. Es que el reino de Dios es infinito. El reino de Dios, amado hermano, es eterno, es inalcanzable. No hay vida humana que lo alcance a entender todas estas páginas divinas que están en la Biblia. Solamente tenemos que recibir lo que se nos permite de parte de Dios. Y esa es la facultad que Dios nos concede, disfrutar de lo que Él nos concede en esta vida, nuestra familia, nuestro hogar, pero en santidad, sometido en su palabra. La cuarta pregunta es, ¿sabes por qué el enemigo no te puede tocar? ¿Quieres saber por qué? Pero antes de ir a la cuarta, queremos tomar el ejemplo de Adán y Eva en Génesis capítulo 3. Como te dije, el enemigo atacó la obediencia de Adán y Eva con el engaño del fruto prohibido. Al atacar, fueron vulnerables. Y lamentablemente logró que Jehová los expulsara del huerto de Edén y los llevara a otra tierra, a labrar la tierra y a sufrir y a comer el pan de la tierra con el sudor y a tener sus hijos con dolores de parto. Entonces en la obediencia hay un margen, hay un paréntesis que tenemos que reflexionar. La Biblia nos dice en Mateo 16:24, Jesús dice claramente a sus discípulos, antes de reprender a Pedro, porque Jesús le revela a Pedro, le dice, tengo que ir a la cruz por ustedes. Tengo que ir a la cruz porque ahí tengo que derrocar a Satanás y sus demonios y quitarles las llaves del reino para darle a la iglesia. Y señalándose a sí mismo dice, sobre esta roca, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le dice. Y a ti, le dice Pedro, te daré las llaves del reino. Pero tengo que ir a la cruz. Antes de todo eso tengo que pagar ese precio. Voy a hacer la voluntad de mi Padre porque yo también tengo mi voluntad. Pero yo he orado al Padre, le dice, que no se haga mi voluntad sino la voluntad de mi Padre. Y tengo que negarme a mí mismo. Pero Pedro le recrimina, le dice, ten misericordia de ti, Señor Jesús. No hagas tal cosa. Y Jesús lo reprende. Apártate de mí, Satanás, porque me eres trompiezo, porque no pones la mira en el reino de los cielos. Y ahí es donde entra Mateo 16:24. Ahora sí les digo, si quieren heredar mi reino y mi justicia, les dice, el que quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo. Debe morir a su yo. ¿Estamos entendiendo? Debe negarse a sí mismo. La muerte al yo, la muerte al ego, la muerte al orgullo, la muerte de la soberbia, la muerte de la vanagloria y todo lo que nos quiere invadir y lo que quiere opacar
y que lo que quiere manipular al poderoso amado Espíritu Santo. Adán y Eva cayeron, de ahí venimos nosotros. Jesús vino como postrer Adán. Todos los que viven y dependen de Adán y Eva están destinados a la muerte. Y todos los que viven en Cristo están destinados a la vida eterna, dice la palabra de Dios. Hay una gran diferencia. Entonces la pregunta es, ¿sabes por qué el enemigo no te puede tocar? Porque vives en absoluta obediencia a Dios. ¿Y cómo se hace eso? Simplemente dentro de ti hay este secreto. Toma decisión. Te dejas guiar por tu espíritu que está conectado al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se conecta a través de tu espíritu para poder ser guiado. O te conectas al viejo hombre, a la vieja naturaleza, y te guía a través de tu alma y tu carne hacia la perdición. Te guía hacia un abismo, hacia un destino sin frontera, a un destino infinito donde vas a colapsar y el final es desastroso. Entonces la cuarta dimensión es: ¿por qué el enemigo no me puede tocar? Porque tengo un estilo de vida en adoración, en espíritu y en verdad. Y Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y tales adoradores es necesario que le adoren. Toda la gloria y la honra es para el Señor en adoración y cantando con salmos, signos, sacrificio de labios, ofrenda de labios. Dice la palabra de Dios, fruto nuevo, inspiración del reino de los cielos. Entonces, la adoración establece el reino de Dios. Cual sea tu situación, cual sea tu problema, cual sea tu necesidad, cual sea tu enfermedad, cual sea tu caos. Entonces la pregunta es, ¿sabes por qué el enemigo no te puede tocar? Porque tienes un estilo de vida bíblicamente comprobado. 2, el enemigo no te puede tocar porque vives un estilo de vida de oración. El enemigo no te puede tocar porque tienes un estilo de vida de obediencia. Y 4, el enemigo no te puede tocar porque vives un estilo de vida en adoración. Recordemos en el libro de los Hechos, capítulo 16, 24 al 26, dice la Biblia, que Pedro y Silas estaban presos en la cárcel. Y por predicar el evangelio, prohibidos y perseguidos. Pero como estos hombres de Dios vivían constantes en la Biblia, constantes en la oración, constantes en la obediencia y constantes en la alabanza, en la adoración, dice que ellos cantaron a la medianoche. Y cantaban los himnos y alababan a los himnos y los presos lo escuchaban. Y mientras escuchaban también los presos creían, porque la invasión del Espíritu Santo por el necesitado es comprobado y visto, porque hay gente que necesita oír, escuchar la palabra, y porque nosotros somos cartas leídas, somos testimonios vivos, somos lámparas, somos antorchas encendidas, somos una ciudad que está sentada en un monte, somos la sal de la tierra. Dice que vino un gran terremoto y sacudió los cimientos de aquella prisión, y se abrieron las puertas de la cárcel, de las celdas, y dice que se cayeron las cadenas de las manos y de los pies de los apóstoles y de todos los presos. La alabanza trae liberación. Pero también llevamos a otro ejemplo. David operaba en sanidad y milagros tocando el arpa y cantando a Dios. Era ungido, era un adorador. ¿Y quién era su primer milagro? Era Saúl, el rey. Porque el rey en desobediencia, Dios permitió que entrara un espíritu inmundo llamado depresión y se angustiaba hasta casi morir de agonía y de tristeza. Y cuando David cantaba y alababa a Dios, dice que este espíritu lo soltaba y se retiraba y Saúl recibía sanidad. Pero Saúl no se arrepentía, no buscaba la dirección de Dios, no quería ser liberado totalmente porque regresaba a lo mismo, a tratar de asesinar al sucesor llamado David. Entonces ahí colapsan. Y hoy en día, miren ustedes cuántos van a la iglesia buscando sanidad y milagros y lo reciben porque en un momento deciden ellos creer al Señor y vivir en estado de obediencia total. Pero después de ello, vuelta viene y bombardea el mundo, la carne, el enemigo, y vuelven a ser de nuevo gente que está virada, totalmente destruida y arruinada, y vuelven a enfermar y su posterior estado es peor el primero. En drogadicciones, en alcoholismos, en sicariato, asesinatos, corrupción, inmoralidad y tantas cosas que podemos nombrar en la vida. Entonces todos estos elementos que estamos nosotros narrando, mire usted, Pedro y Silas a la medianoche orando y cantando, vino ese terremoto. Entonces ellos al adorar a Dios establecieron la presencia de Dios en su situación y fueron liberados. Pero la Biblia dice que el carcelero se asustó y trató de suicidarse.
Un hombre que anda en el Espíritu reacciona de esta manera. No busca su prioridad. No busca ser el primero en beneficiarse, sino que ellos optaron, guiados por el Espíritu Santo, y le dijeron: no te mates. Aquí estamos todos. Y este carcelero dijo: ¿qué puedo hacer? Arrepiéntete de tus pecados. ¿Cuánto es el poder de Dios cuando una persona le adora a Dios en espíritu y en verdad? Entonces, ¿sabes por qué el enemigo no te puede tocar? ¿Te has puesto a pensar? Y si hoy estás tocado, hoy estás herido, hoy estás colapsado, es porque te faltan estos elementos sobrenaturales en tu vida. Pero no, quizás estás en el afán, quizás estás en depresión, quizás estás en momentos difíciles en tu vida, en tu alma, quizás no tiene sentido lo que estás haciendo, eres un creyente solamente de labios para afuera. Y es tiempo que dejes entrar al poderoso Señor de señores, Rey de reyes a tu corazón, y Él haga su voluntad donde Él quiera que vayas. Deja que Dios haga, deja que Dios gobierne tu ser, y Dios hará su voluntad en tu vida, en tu alma y en tu corazón. Entonces la pregunta es: ¿estás herido? Hay un elemento más que quisiera narrarte, y la pregunta es: ¿sabes por qué el enemigo no te puede tocar? Porque tienes un estilo de vida de que cada día quieres conocerlo al Señor. Cada día estás ansioso, quiero conocerte. Le estás diciendo al Espíritu Santo, muéstrame la voluntad de mi Cristo. Muéstrame la voluntad de mi Creador, de mi Hacedor. Muéstrame la voluntad del camino, de la verdad y la vida. Yo quiero saber y hacer su perfecta y santa voluntad. Romanos 8:32 dice: conocer la verdad es ser libre. Conocer la verdad es ser libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Donde esté el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Entonces, estos 5 elementos son coberturas sobrenaturales donde el Espíritu te llevará a su voluntad. Tienes que colaborar con el Espíritu Santo. No tienes por qué oprimir al Espíritu Santo. No tienes por qué contristar al Espíritu Santo. No tienes por qué apagar al Espíritu Santo. No tienes por qué resistir al Espíritu Santo. Deja libertad del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hará su obra a través de ti. Y los beneficios son enormes. Recuerda que la vida va avanzando. Llegamos a los 60, llegamos a los 70 y de ahí volamos. El problema está que Dios nos va a probar y nos va a pesar y nos va a pedir cuentas allá cuando estemos en el tribunal de Cristo. Nos va a pedir cuentas para darnos galardones, recompensas a todo lo que trabajemos, sea poco, sea mucho, pero Él quiere que nosotros cooperemos con Él, que nos dejemos usar en su capacidad, que nos dejemos usar a través de nuestra mente, nuestros brazos, nuestras piernas, que le demos, al menos le prestemos nuestra boca. Si nosotros no estamos dispuestos, su obra debe caminar, y todo debe caminar. Por eso aquí se necesita hombres sembradores, hombres generosos, porque Dios ama al dador alegre. Dios es generoso con los generosos. Recuerde que los apóstoles le dijeron a Jesús: todo lo hemos dejado en tu nombre. Hemos dejado casa, hijos, hijas, esposa, terrenos, familia, hasta nuestra tierra hemos dejado. ¿Y qué vamos a recibir nosotros? Jesús le dijo: vas a recibir al 100% de lo que has dejado, y de encima te voy a dar una recompensa más grande, la vida eterna. Por eso ellos son los padres de la fe que iniciaron, y ahora nosotros trabajamos en este campo de la batalla, sometidos y dejando que Él haga. Estamos muertos a nuestro yo. Con Cristo estamos muertos, ya no vivimos nosotros. Cristo reina y Él hace su obra en su plenitud y a su manera, y en el momento que Él desea y en el momento que Él quiere. Por eso ahora te preguntas: ¿por qué el enemigo no te puede tocar? Pero si estos 5 elementos no están operando en tu existencia, ya me imagino cómo estará tu vida espiritual. Lleno de tantas cosas, pero todavía tienes oportunidad. Vuélvete a Cristo, regresa, deja que Él haga su voluntad en tu vida. Yo sé que te puedes desesperar, yo sé que estás pasando momentos difíciles, y esta palabra está cubriendo tu ser, tu corazón, donde tú te encuentres. La presencia de Dios está ahí, operando, y aún los que están sembrando, los que están trayendo, para que el pan siga fluyendo, el trigo siga caminando, y el Señor siga llenando sus graneros con sus almas, que se reconoce como los trigos. Los graneros del Señor necesitan llenarse
Necesitan venir a los campos del Señor porque los tiempos se acercan. El enemigo se prepara para poder aparecer en la gran tribulación y Cristo se prepara para poder vencer en la gran tribulación. Pero más hoy en día no estamos solos. El Espíritu Santo es el que nos guía hoy, mañana y siempre. Ahora te pregunto, ¿sabes por qué el enemigo no te puede tocar? Porque tienes una vida, un estilo de vida bíblicamente comprobado. En oración, estás en obediencia, estás en adoración y todos los días con Dios a través de la preciosa y santa palabra de nuestro Dios. Ahí es donde el enemigo está fuera de ti. No te puede tocar, pero no te puede tocar solo a ti, porque tú eres el comprometido, porque la bendición es personal, porque llamado es personal, porque llamado es privado entre tú y Él, y tú y yo somos la sal, y la gente que quiere tiene que seguir los pasos del Señor, tiene que seguir los caminos del Señor y tiene que dejarse guiar por estas preciosas, santísimas palabras que son de vida eterna. Y todo lo que tenemos en día, si nos aferramos, si nos afanamos, déjame decirte que todo se quedará y será inútil, se perderá. Por eso siembra, dijo el Señor, siembra en el reino para que allá tengas herencia eterna. No somos eternos en la tierra, pero allá sí. Hay mucha gente que dice, yo quiero conocer a mi Señor cara a cara. Mi Biblia dice que si hoy no lo conoces aquí en la tierra a través de la palabra, no lo conocerás allá. Hoy es el tiempo de conocer a Dios. Oramos en estos momentos y le decimos al Padre, Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido lanzada con poder y gloria. Hoy nos damos cuenta porque el enemigo está lejos de nosotros como espíritu inmundo que ha salido del corazón y está preparándose para poder volver con 7 peores espíritus. No lo permitas, viviremos bajo la gloria, bajo el poder, bajo la unción de tu Espíritu Santo que nace de tu palabra, la oración, la obediencia, la acción, la alabanza, el conocimiento pleno de ti, Señor. Oramos por aquel dador generoso, oramos por aquel que no quiere dar, sino que el Espíritu le dice, debes dar para sustentar mi obra, tiene que engrandecerse, mi obra se merece lo mejor, mi obra se merece lo que es divino. Y yo te honraré. Si tú me honras, dice el Señor, yo también te honraré. Si tú me amas, te amaré. Y si tú me respetas, te respetaré. Y si tú colaboras con mi obra, yo colaboraré contigo. Por eso no detenga su mano, no detenga su bolsillo. Esto no es estar, amado hermano, como muchos piensan. Esto es una siembra divina. Tú lo has probado y hay muchos testimonios que se escuchan a través de la radio. Cada vez que yo siembro me va mejor. Cada día es mejor mi situación. Gracias a Dios hay gente que salió de las deudas. Hay gente que no tenía ni para comer. Hoy en día tienen abundancia. Porque el reino de Dios es esto. Es la abundancia. Es la abundancia de poder. Pero el reino tiene que crecer. Si tú engrandeces el reino con tu ofrenda, Él te engrandecerá. Está escrito en la palabra de Dios. Por eso Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios guarde su caminar y su trajinar diario. Dios guarde tu levantar y tu acostar. Dios te bendiga en la ciudad. Dios te abra su buen tesoro. Dios te ponga como cabeza. Dios te enseñe. Dios te dé los manjares, el vino, la leche, la mejor mantequilla, la mejor miel, el mejor trigo de la tierra. Dios los guarde, Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.